Jiro es un jovenazo de 22 años. Vive y trabajaba en Kawasaki. Como nunca pisó la universidad, hasta hace poco se encontraba atrapado en un trabajo de fábrica. Pero como todo buen cuento de hadas, un día su vida cambió. Hoy es todo un maestro en cosechar dulces frutas maduras. Damas dispuestas a mucho a cambio de afecto, compañía y, por qué no, algún que otro periplo y exceso. Este es el mundo de las mamakatsu japonesas. Hace una veintena de años, la educación superior japonesa era todo un ejemplo para este pinche mundo. Los estudiantes tenían asegurada una chamba al finalizar sus estudios e incluso mucho antes. El país no conocía el paro o la desocupación. Escuelas y universidades eran muy exigentes y el fracaso escolar resultaba prácticamente nulo. En definitiva, un sistema duro y eficaz como Dios manda. Hoy poco queda de todo aquello. Las aulas están vacías debido al frenazo de la natalidad y todos los años cierran universidades porque son incapaces de atraer estudiantes. Resultado de todo esto es nuestro amigo Jiro, aquel que supo cambiar la rutina de la fábrica por enredos en las sábanas. Una noche, casi sin pensarlo, decide hacer una publicación en Bumble, una de las más famosas y medianamente confiables aplicaciones para encontrar tu media naranja nipona, o al menos alguna variante original. Me llamo Jiro, tengo 22 años, soy buen conversador, pero carezco de suficiente dinero. Me gustaría algo de ayuda. Así nomás, al chingadazo, directo y sin rodeos, se expresaba Jiro. Comienzan a responder mujeres, rondan la treintena y cuarentena. Las citas y felices desenlaces comenzaron a suscitarse. Ellas le dan dinero, obsequios, cenitas y más dinero. A estas alturas, Jiro ya conoce casi todos los restaurantes caros de Tokio. Viste con esa clase de moda sobria y costosa que solo alguien con buen criterio y dinero se puede permitir. Casi sin saberlo, se encontraba en el mundo de las mamakatsu. Double? Double? Yes, double. Yes. Do you know soba noodle, udon noodle? No. ¿Te quedó claro? Pues lo que sea, no, o sí, pues que sí, ¿no? Hay que probar. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Rico? Pienso que está rico. Tengo un problemita con tomar la sopa con palito. Papakatsu es una actividad mucho más conocida, donde caballeros generalmente mayores ofrecen propinas e incentivos a jóvenes damiselas a cambio de favores particulares. Ahora bien, si existe papakatsu, hay mamakatsu, y ellas exigen más o menos lo mismo de su contraparte. Pero estas geishas son menos voraces y no siempre reclaman el uso de la katana. Aquí lo importante es la compañía. Jiro se prepara. No se trata solo de hacer acto de presencia y ya está. Cuando por uno de sus mensajes se entera de que a la mujer que lo ha contactado le gusta el actor Kentaro Sakaguchi. A estas alturas, el hombre ha cosechado tantas papayas que es todo un maestro en su arte.
Comienza a prepararse, ve algunas de sus películas, estudia sus gestos y copia su peinado. Una vez hecha la tarea de estudiar todo sobre el actor, se encuentra con la señora. La edad poco importa, su fuselaje es vintage a todas luces. A pesar de lo cruel que suele ser el calendario, en este caso todo se encuentra en su lugar. Cenan en un restaurante. La primera cita, él no escoge un sitio extremadamente caro ni tampoco muy barato. Ella habla y él escucha. Responde poco, pero con las frases justas, indicadas y propias que ella quiere escuchar. La cena concluye intempestivamente, mucho antes de lo previsto. Encandilada por sus discretos encantos, la señora le propone comer el postre en la privacidad de su dormitorio. No todas sus mamás buscan desenfrenadas batallas de alcoba. Una de ellas le hace muchos regalos y le da dinero, pero nunca pasan de un beso ligero. A la señora simplemente le alcanza con eso. Lo que más buscan este tipo de mamás es simplemente compañía. Mujeres divorciadas sin hijos, solteronas, cuarentonas o hasta el infinito. Increíblemente también hay mujeres jóvenes provistas de modernos y vistosos fuselajes que en su mayoría trabajan como anfitrionas en bares o clubes y que, habituadas a dar atención a los clientes, buscan recibir también un poco de afecto, atención e interés. Las más deseadas y rentables suelen ser las profesionales exitosas, aquellas que dedicaron su vida a la empresa y al desarrollo laboral y no les quedó tiempo para nada más. Ese es el caso de la ejecutiva cincuentona que paga 100.000 yenes, casi $885, por la katana normal y habitual, pero de quien la sabe escuchar. En Japón, Doña Soledad suele ser la compañera de demasiadas personas. Katsudo es una expresión que describe las actividades que normalmente son grupales, pero que en este caso distópico realiza una persona sola. Hablamos de ir a jugar al boliche, salir de copas, cantar en un karaoke, acampar o incluso, como vimos en un video pasado, casarse consigo mismo. No se trata de una soledad impuesta o indeseada, sino de una voluntaria y elegida, un fenómeno que ha ganado popularidad en Japón durante la última década. Tristemente, una idea que poco a poco se exporta al resto del planeta. Pero como todo lo que va contra natura, antes que temprano, el animal gregario que todos llevamos dentro termina por reclamar atenciones. Como es de imaginarse, las mamakatsu no son una figura permitida dentro del país. Aquí los dolores podrían superar a los placeres. Si cachan a la doña, esta podría recibir una multa de hasta 3 millones de yenes, o incluso 5 años a la sombra. Un mocito tuvo grandes problemas simplemente por tuitear 2 horas de conversación en un café por 7.000 yenes.
Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, regálanos un like y suscríbete. Si vienes a Japón, pórtate bien, que te conozco. No hagas ofertas raras y recuerda que las mejores cosas se encuentran sin buscarlas. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí o dentro de unos pocos días en un nuevo video. Chao.